Hola, soy Hugo Felguerinos. Hoy es miércoles 9 de diciembre de 2020 y esto es El Baciyelmo, un programa de Repúblico Hispano. Había que volver al Baciyelmo, había que volver a la clásica de el maestro Mateix, a la bizarre, sopra, banda, y había que volver, simplemente es eso, había que volver a recuperar el viejo formato del Baciyelmo al que tanto cariño le tengo y que lo había puesto un poquitín apartado por esta batería de retales que últimamente me había dedicado a hacer. Lo que pasa que vuelvo con un Baciyelmo número 11 que no es un Baciyelmo habitual, que no es un discurso ahí trabajado con los cortes y largo, que tengo ganas de volver a eso, tengo ganas de volver a encontrarme con eso y de relajarme y de hacer eso. Pero claro, no me da tiempo entre los retales que voy sacando poco a poco, no me da tiempo tampoco a cuajar un discurso que me convenza y que me guste, que esté a gusto con ello. Y entonces, pues bueno, mientras la cosa no se dé, no lo saco. Pero como no quiero dejar morir el formato y como ahora mismo estamos en estos tiempos de pandemia tan tremendos, tiempos en los que pues resulta que la gente se dedica a dar clases desde casa, por internet, en el que se está produciendo algo que ya tocaré. Sí que ese es un tema que incluso podría valer para un Baciyelmo, no sé si me dará. En el que se está volviendo o en el que se están cerrando nuestras ciudades, nuestras capas basales, yo diría, en un país de sector servicios, y se está automatizando todo y entregando a una especie de grandes terratenientes tecnológicos que se están apropiando de esa capa basal de España, tanto del sector de la hostelería, el pequeño comercio, y mucho me temo que el gran objetivo o la guinda en el pastel es la sanidad. La sanidad, por eso Amancio Ortega se empeñaba tanto en hacer regalitos a la sanidad y tal, porque yo creo que aquí estamos viendo cómo se desploma la atención primaria, y esa atención primaria va a ser completamente privatizada en breves. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Como estamos en este mundo ya de la tecnificación, de que te atienden los médicos de la atención primaria por teléfono, de que hay un plan propuesto para que se te atienda y se te haga una consulta no telefónica, cibernética o telemática, y no tengas que ir al centro de salud, pues están metiendo a todo el mundo en casa ya al ordenador, programas de streaming, etcétera, etcétera. Y como nosotros somos gente normal y estamos en el presente en marcha y nos vemos obligados a tirar por el camino que nos marca la realidad, pues hemos caído en eso también. Hemos caído en eso y hemos montado una tertulieta cutre de estas que hace todo el mundo desde casa. Y de eso va hoy este Baciyelmo. Nos van a ver los caretos en esa tertulilla cutre y que está bastante mal hecha tecnológicamente, que tuve que meter ahí unos cortes tremendos, y que ni siquiera está bien preparada. Reconozco que no está bien preparada, pero bueno, ha servido para dar un punto de inicio y espero que la cosa continúe. Vamos a participar en ella 3 miembros de Repúblico Hispano, que somos Héctor Ortega, no podía faltar, Otón Fernández y el que les habla, que es el moderador, pero al que peor se oye, curiosamente. Y nada más, no tengo mucho más que decir, dejo aquí la tertulia para el que la quiera ver y nos quiera ver, a 3 señores de mediana edad, feos, calvos y tal. Y ya saben,
Cualquier desperfecto que encuentren, que serán muchos, la responsabilidad es única y exclusivamente del que les habla. Buenas, este es un vacillelmo que va a ser un poco especial. No va a ser un vacillelmo como los otros, que era un discurso en el que yo hablaba y iba metiendo cortes de audio y tal, y encima no aparecía mi imagen, sino que bueno, aquí vamos a hacer un debate, una especie de cónclave, podríamos decir, en plan jerga religiosa, vaticana, con dos miembros, y yo de pseudo moderador, aunque como no tengo muchas trazas de moderador, acabaré interviniendo, con dos miembros de Repúblico Hispano. Uno es Héctor Ortega, el conocido Héctor Ortega, cerebro gris del Repúblico Hispano, y después tenemos aquí a Otón Fernández, que también es miembro de Repúblico Hispano y que acaba de publicar un libro, no, pero seguramente será un libro dentro de poco, un artículo que se llama El Signo, y que tocaremos también aquí en otro cónclave, en otro vacillelmo de estos de reunión. El primer vacillelmo, ¿de qué vamos a tratar? Podríamos tratar temática filosófica, pero como no nos lo tenemos preparado y aquí lo más sencillo es hablar de política, pues vamos a hablar de política, como en el Chigre, como en el bar. Vamos a ir a lo fácil longo y hablar del fenómeno último de la vida política española, que es digamos que la aprobación de los presupuestos. No se ha dado aún todavía oficialmente, se necesitan una serie de requisitos y de convenciones aún de orden parlamentario y legal, pero prácticamente de facto ya están aprobados los nuevos presupuestos, que suponen un hito con respecto a los presupuestos anteriores, que eran los de Montoro. Llevamos prácticamente todos estos años con los presupuestos de Montoro, y ahora hay unos nuevos presupuestos en una situación muy específica con esta pandemia mundial y podríamos decir que capas basales de las distintas ciudades cerradas, con muchas dificultades para el pequeño comercio, para la hostelería, en un país que es sector servicios. Entonces, claro, vamos a ver lo que significan estos presupuestos, que encima son los primeros presupuestos de un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición que, según las tesis del materialismo filosófico, sería un gobierno de coalición de cuarta y séptima generación de izquierdas. La cuarta la definió Gustavo Bueno, socialdemocracia; la séptima no. La séptima la dejó que podía ser, y nosotros, que en República Hispanos nos apuntamos a esta historia de que podría ser, no, de que es, digamos, el radio de acción de lo que fue la Revolución Cubana en el 59 y lo que podría ser el socialismo iberoamericano o latinoamericano, mejor dicho. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar aquí con nuestros amigos, con Héctor y con Otón, y pedirle su opinión sobre este gobierno de coalición de cuarta y séptima, que yo digo que existe. Bueno, se me puede acusar de que es cosa mía, pero vale, vamos a tener este punto de apoyo. Venga, Héctor, dale. Nada, pues gracias por invitarme. No sé si la fama, igual la tengo, pero el cerebro, se puede decir que unos llevamos la fama y otros cardáis la lana, ¿no? O sea, y está todo repartido. Ya me gustaría. Pero bueno, por decir, recoger el guante de lo que dice. La séptima, pues sí, pues fue una... Bueno, teorizado por Gustavo Bueno, que encima no lo teorizó desde la nada, estaba pasando, porque cuando escribe eso es en el 2003, el foro de Portalegre es del 2002,
Cuba resistió y ya estaba llegando todo el chavismo, Lula, los Kirchner, Correa, o sea, había un movimiento de calado. Bueno, conocía muy bien pues la teología de la liberación, conocía a los jesuitas que estuvieron en Yacuría, en América, o sea, ve que hay un pozo, un caldo de cultivo de que esto creo que bueno, le gustaba y le hubiese gustado. Ya lo del Papa, que pongan un Papa jesuita teólogo de cortocircuitó un poco porque pensaba que eso ya no podía pasar y a lo mejor la escala de Iberoamérica aún puede dar más frutos y yo creo que en ese es el buenismo que cuando hicimos aquella Fricada de Izquierda Hispánica en el 2009 pues creíamos en eso y no es casualidad pues eso, que Pablo Iglesias y esta gente pues salga pues a Cuba, venía de la tradición familiar, Errejón pues ahora se ha apuntado parece que al peronismo, o sea, informalmente había muchas conexiones con Iberoamérica y formales de los partidos. También está, no es solo hablamos de cuarta y séptima lo que postula el materialismo filosófico, sino que ahí también está la quinta, ahora debilitada tras la caída de la URSS, pero la quinta pactó con la séptima. O sea, Izquierda Unida ha entrado con Podemos, aún no se han disuelto, están en ello, con gente como Enrique. Eso, y bueno, quedan rescoldos y a verlo dónde engranan los de la sexta, que ahí es la importante. A ver por dónde entran, a ver si por la socialdemocracia de la cuarta, lo que queda de la quinta, la séptima, si también pacta con partidos conservadores de derecha que también le interesa, porque China al estar a otra escala le interesa todos los palos y puede mantener varias líneas de actuación. Entonces a ver aquí cómo se recoge ese guante. Entonces yo creo que la coalición, estos presupuestos pues surgen de una prueba y error de unos años digamos que se puso en cuestión el parlamentarismo español, los movimientos de partido, la gente, pues las crisis económicas pues traen frustraciones, traen animadversión por las corrientes que hay y se buscan unas nuevas. Los partidos o ciertos movimientos de élite pues proponen partidos a ver cuáles cuajan, unos cuajan, otros no, hay corrientes ascendentes y otras que se proponen descendentes. Bueno, ahí tenemos el caso de Ciudadanos que intentó pactar con el PSOE, no le salió, Podemos quería hacerle sorpaso al PSOE, Ciudadanos al PP, pues bueno, son movimientos muy fuertes y contradictorios que al final pues por la propia realidad Podemos y el PSOE tuvieron que pactar porque Ciudadanos se disolvió, el PSOE ya no tenía esa oportunidad, Podemos no subió más de lo que se esperaba, sino que fue bajando, entonces un principio de realidad les llevó a pactar. ¿Qué ha pasado? Que Podemos, aunque sea la séptima, no vino solo, se trajo una derecha americana y liberal, vino detrás de ellos, no por ellos, sino pues estos movimientos ahora mundiales que se supone que están contra la globalización, pues Vox vemos muy conectado con corrientes norteamericanas, Ciudadanos con liberales europeos, el PP pues está dividido entre aquel conservadurismo de Rajoy y el liberalismo de Esperanza Aguirre, Aznar y el movimiento de Ayuso en Madrid. Pues de ese magma, pues claro, aprobar unos presupuestos era muy complicado y claro, ahora viene cientos de miles, 117.000 millones de euros de la Unión Europea y se necesitan unos presupuestos para repartir. Y ahí el principio de realidad de RC, de PNV, es decir, aquí va a caer un chorreo y hay que estar para el reparto. Aparte que el idealismo nacionalista pues también ha hecho realidad los bloques con la Unión Europea que persiste y no quiere que pase eso en su suelo, un Estados Unidos que no quiere fomentar más divisiones en países que tiene semicontrolados y estar fuera de la Unión Europea era imposible. Entonces, bueno, pues Rajoy no entró al farol de la independencia, aunque había muchos empujando desde la corona y desde, pues a lo mejor corrientes de derecha o tal, que interviniese más fuertemente en Cataluña. Los catalanes también a lo mejor preferían una intervención más fuerte para generar un movimiento a favor mayor
pero tampoco querían una independencia real. Entonces, bueno, el principio de realidad les llevó a fracasar y que eso quedase diluido. Entonces, pues quieren pactar a través del Estado, de un Estado débil, pero que sigue. Entonces, bueno, yo creo que la coalición surge de estas necesidades dialécticas cruzadas, complejas, muy complejas. A ver, Otto, dale tú. Sí, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de charlar con vosotros. Y nada, lo que plantea Hugo, yo estoy de acuerdo de que es una cosa a resaltar la aprobación de estos presupuestos, porque han sido aprobados con un número de escaños importante, una mayoría importante, o van a ser aprobados. Y no solo ha sido esta decisión, sino que ha habido otras decisiones, por ejemplo, el estado de alarma que ha sido aprobado con un número de votos importantes. Y entonces, esto que comenta Héctor también, que esta especie de materia precaria o de futuro muy incierto y muy débil para este gobierno que se preveía, pues bueno, las circunstancias del día a día pues se van poniendo en su lugar cómo se va desarrollando este gobierno. Y no milagrosamente, pero sorpresivamente parece que sigue caminando. Yo un poco también, y para no contradecir, pero para situarme en otra posición, pues lo que diría es que a lo mejor tampoco, si analizamos de fondo, tampoco es la sorpresa tan grande en un análisis más detenido, porque podemos llegar a pensar que esta situación es recurrente en la historia reciente española y no tan reciente, en el sentido de que el gobierno de España muchas veces se lleva por ese equilibrio de fuerzas entre elementos o partidos del centro y elementos o partidos de la periferia. Esta especie de equilibrio se ha dado durante estos últimos años de democracia, desde el 78, pero también es un equilibrio que viene de lejos en la historia de España y en el Imperio de España. Ha habido siempre una especie de contrapeso entre regiones. En el caso del Imperio Español, por lo desmesurado de su extensión, las distintas regiones tenían sus áreas de influencia en el mar, de la península ibérica, pero en lo que es en el continente americano, pues había regiones que tenían más peso. Se daba el fenómeno de los situados, que era una especie de financiación interna del imperio, donde unas regiones ricas que colocaban una serie de valores monetarios y económicos en otras regiones más pobres para financiarlas. Estas situaciones que ya os comento que se pueden rastrear desde lejos, pues tienen una continuidad ahora. Tienen continuidad en el sentido de que sigue habiendo esa especialidad de ciertas regiones que contrapesan a las de otras. Recientemente han sido las regiones catalana y vasca, con sus partidos nacionalistas moderados que han entrado, aunque no han entrado con ministerios en los gobiernos, sí que han mantenido la estabilidad de los gobiernos, en unos casos socialistas, en otros casos de derechas populares, pero vamos, han intervenido de una forma muy, muy acusada. Y ahora se da la circunstancia de que entran estos partidos RC y Bildu, que aunque tienen la etiqueta de extremistas, de independentistas, en el caso de Bildu con sus contactos con el terrorismo, etcétera, pero que siempre han estado como en las fronteras del sistema de partidos, siempre han estado ahí. Y ahora que el terrorismo se ha finalizado y por otro lado en Cataluña se ha visto que las opciones de conseguir una independencia han sido, vamos, nefastas, pues tiene una incorporación, no sé si es por propia voluntad o por la inercia de la situación, pero vamos, están ahí participando de forma activa.
esto ya os digo que se puede ver como esa continuidad de esa forma que se ha tenido aquí en este país de un poco llevar la política y el gobierno de los distintos territorios, y esa forma también, llevándola al lado filosófico, desde nuestras posiciones la hemos mantenido con ese análisis que proviene de Bueno, de pues una especie de configuración de los estados políticos desde los puntos de vista o atómicos o anatómicos. Atómicos en cuanto tienen una preferencia por el individuo aislado que proviene de corrientes liberales, y una anatómica que en donde los distintos territorios se articulan, no siempre de una forma armónica e ideal, sino que a veces en conflicto, pero manteniendo esa articulación para que el conjunto de esa nación pues continúe. Y entonces sí que desde mi punto de vista esta situación actual se podría encuadrar en ese tipo de estructura anatómica. Hasta en unas circunstancias finales que no solo implican la presencia de esos nacionalismos extremistas ahora en el gobierno de España, sino que también se ve que pues concepciones antagónicas, como son las que ocurren ahora en la región de Madrid, pues entran también de forma polémica en esa dialéctica un poco de enfrentamiento, pues son un actor más en esta forma que se configura del gobierno de España. Pues en fin, y bueno, esa idea de lo anatómico y lo atómico, que por cierto sostenía, es un cambio de posición Tomás García López con el asunto de al querer negar ¿os acordáis la polémica que hubo sobre la olización y al querer darle a España otra versión distinta a la primera generación de izquierdas? La primera generación de izquierdas, para el que no lo sepa, pues es la olización, el producto, la Revolución Francesa canónica, los derechos del ciudadano, la reducción a la cosa atómica. Y entonces Tomás García López, aquí Héctor por ejemplo hizo una salvedad interesante, que era que la olización no tenía por qué ir hasta sus límites, que se podía parar en determinados momentos, y que digamos que Tomás García López ahí no fue el que dijo, bueno, vale, en España la cosa es anatómica porque separó digamos que la olización, la destrucción y esa trituración de los viejos estados del antiguo régimen en las provincias. No recuerdo. Bueno, pero eso es las provincias es una estructura totalmente ya pensada desde un estado centralista atómico, claro, o sea, para precisamente ir contra las regiones y las comarcas. Claro. O sea, ya es una camisa de fuerza y brutal. Pero bueno, pero claro, no digo que paren a esa altura, es que la olización atómica ha llegado hasta el racismo y la biología, las técnicas racistas o la destrucción por las armas químicas. Yo creo que siguen siendo procesos olizadores atómicos. Hasta la bomba atómica. Esto un día hay que tratarlo más en profundidad, ahora no, sí, porque eso, sí. Porque es que, como lo dijo Tom, me acordé de eso, porque lo tengo por ahí en algún archivo, a Tomás García López defendiendo eso. Sí, bueno, andando en ello, es que la provincia surge por la reforma de Tomás de Burgos en 1834, cuando América pues ya han iniciado sus procesos revolucionarios, se constituyen como Estado-nación. Riego aquí se niega a ir a conquistar América, siendo pues un emancipador más, un libertario en España. O sea, aquí nos creamos como nación fraccionaria. Lo de las provincias es un apaño, y ahí es donde empezamos a ir pues por detrás de Europa siempre, porque ya
pues la revolución industrial no la podemos contestar, el poder organizativo alemán tampoco, el francés tampoco, pues empezamos a salvar los muebles con esas ocurrencias, pero no sé por qué parar ahí la atomización, porque claro, esa idea idealista de átomo individual ciudadano, pues se está contestando. Eso, sí. Para Tomás es importante la provincia y la televisión, pero no ve ni la comarca ni los teléfonos móviles con los que nos estamos comunicando, que no entienden de estas unidades. No quiere decir que las otras desaparezcan, no quiere decir que se reconfiguran, se quedan en otras escalas y claro, bueno, las absorben y las transforman. Pues bueno, no vamos a todo. Sí. O sea, se ve más TikTok o un videojuego ahora que cualquier programa de televisión. Y bueno, pues eso pues habrá que tenerlo en cuenta, como hace Luis Carlos, pero bueno, es otro debate que a lo mejor un día pues también podemos darle a eso. Sí. Otto, ¿tú qué dices? Sí. Sí, no, estoy de acuerdo con eso, que y se puede ver una especie de continuidad en esa forma de gobierno en España. Y sí, lo que comenta Héctor, al final a nosotros, al ahormarnos con la estructura de la nación, pues entonces se ve claro que muchas veces no nos encaja, porque claro, toda una tradición nuestra de otra forma de llevar a cabo el gobierno político, pues intentar ahormarse a esa otra forma, que es la forma atómica europea, pues claro, al final nosotros nos vamos acercando y no hay nadie con mayor intención y que lo coja con mayor punto honor que los españoles, el querer ser europeo. Al final la trampa está ahí, que el francés o el alemán de turno, el francés en especial, que son los creadores del Estado-Nación, siempre te va a decir que tú llegas en segundo lugar, como mucho. Sí, que en España, digamos que esas reformas, que no es porque los tíos se chupasen el dedo, o sea, había que hacer las reformas que exigía la época y lo hicieron como mejor pudieron. Y de hecho saltaron, pues hubo 3 guerras civiles, hubo cambios de monarquía, hubo varias repúblicas, o sea, aquí se probó todo lo que se podía probar, pero claro, en un contexto que nos venía a la contra totalmente. Entonces lo de la Unión Europea parecía que era un poco como una salida para decir ya está bien de pelearnos, todos europeos, una administración que nos corrija nuestros defectos, pues bueno, era ya de un cansancio de 2 siglos de intentar ser una nación como las europeas, pero bueno, que aquí la gente que hizo las reformas liberales o los conservadores pues estaban al nivel de cualquiera. Lo que pasa es que el país quedó desconfigurado, quedó fraccionado de donde sacaba su recuerdo del entramado de la monarquía católica. Claro. Es lo que tú decías, o sea, en realidad España es una fracción de una monarquía, la monarquía católica, que es un todo, y que claro, somos nosotros una fracción, como yo sostengo la tesis de que en cierta forma Cuba es una nación fraccionaria, como podría ser Cataluña o País Vasco. Es decir, ya somos fracciones, casi incluso de fracciones. Y entonces, teniendo esto que vais contando y volviendo un poco al presente y a este gobierno que nosotros decimos, que era polémico, nos darán un poco de caña, pero bueno, mejor que nos la den, que esto que nosotros decimos de que tenemos ahora mismo un gobierno de 4ª y 7ª generación de izquierda, eso que algunos llaman socialcomunismo, yo creo que se le podría llamar socialpopulismo, en cierta forma. El populismo sí que creo que es plenamente latinoamericano y ensayando para ir dejando puntos, pero estas cosas las iremos tratando en otros bacillermos de estos. Pues sería un poco la reacción, el populismo, yo lo vería materialmente como la reacción a la política del monroeismo de Estados Unidos. Esa es una tesis que yo tendría, por ejemplo, es la idea de la segunda emancipación de la América Latina. Esa idea, ¿por qué una segunda emancipación? Pues porque la primera fracasó, la primera, siguiendo los modelos canónicos de Francia, fracasó.
Y ahora estamos en este contexto, en el contexto en el que las naciones canónicas, al primer modelo de Francia, esa primera emancipación de Iberoamérica también, siguiendo ese modelo, parece que no le da tecnológicamente para aprender el mundo, o para situarse políticamente. Tenemos eso que definió también, bueno, los estados continente, que son estados de escala imperial, China, Rusia, Estados Unidos, incluso estados muy superiores como Turquía, Indonesia. Y ahora en España tenemos esta corriente populista que procede de Iberoamérica. Muchas veces yo veo, y ahora lo dejo, porque os quiero dejar hablar, pero cuando se meten con los diputados que hay en el Congreso Nacional Español, que son argentinos, pero tú ves que hay una cantidad de gente en el Congreso que son de origen latinoamericano, pero no solo en la izquierda, cuando dicen, no, Echenique es que es un argentino que vino de tal, fulanito es un argentino, y dices, Cayetana Álvarez de Toledo, ¿qué es? Es argentina, está en la derecha, defendiendo libres e iguales y tal, y la nación española. O por ejemplo el de Vox, el militar, que la madre es argentina. Ortega Smith. O sea, que la imbricación de España con eso es muy potente, y ahora con el nuevo cauce tecnológico, lógicamente nos ha entrado una corriente que ya no viene por los Pirineos. Por primera vez, esto se lo decía yo a Mesilla una vez, digo, es que Podemos tiene la particularidad, después se puede criticar lo que sea, que es una corriente política que por primera vez en 200 años no te entra por los Pirineos, sino que viene del otro lado del mar. ¿Qué os parece esa historia? Sí, bueno, eso lo dijo Aznar también, pero cuando pactaba con Estados Unidos. Sí. Aquello de que por primera vez en 200 años toman una decisión libre respecto a Francia en política internacional con la guerra de Irak. O sea, trajo el populismo y también trajo las derechas iliberales, porque la derecha iliberal que viene con Vox, con Aznar, pues es el atlantismo, no es iliberal en el sentido europeo, de que no sean liberales económicamente, sino son liberales contra la dictadura progre del comunismo y de todo esto. Azuzaos, claro, por unas escalas ya, como dices, continentales, que un Estados Unidos empieza a ser cada vez más pequeño, con todo lo que es. O sea, si Estados Unidos se empequeñece, ¿qué va a ser Cataluña o España en el mundo, ¿no? O sea, es otra escala. Estados Unidos, que surge del consenso de Washington liberal, de las dos guerras mundiales como vencedor, del proyecto westfaliano de Estados-nación, es el más potente en ese sistema, pues lo quiere controlar con pactos bilaterales, quiere debilitar la Unión Europea con estos países del este, pero no destruir la Unión Europea, que le da muchos beneficios e intercambios económicos. Tampoco quiere que caiga del lado de otras potencias, de Rusia, de China, de la India. Entonces, bueno, pues estas derechas y liberales en lo económico, conservadoras en lo social, en lo moral, sobre todo ya se ve que son anti-China, que creen en una Unión Europea ya diferente de unos pactos, porque claro, Estados Unidos, digamos que es como el Sol y tiene estas naciones orbitando, con sus 800 bases militares, su siglo de diplomacia agresiva, depredadora, claro, esos los cortafuegos contra China, yo lo veo ahí bastante claro. Y creo que en los próximos años lo que va a ser determinante es si esa séptima pacta con la sexta o no. Desde aquí, ojalá. Y bueno, en ese, pues este es un poco el tablero que a lo mejor está detrás de lo que estamos viendo. Porque algunas veces discutiendo contigo, como dice él, es que los políticos no se chupan el dedo aquí, nadie. O sea, están todo el día con estos temas, están informadísimos, están leyendo, están en la Unión Europea, están con viajes internacionales, están pues en los secretos de Estado. Entonces, Bildu o ahora Bildu que entra en ese juego, como decía Gustavo Bueno, hablando se entiende la gente, no aquello con el rey. Entonces, mientras RC hablase con el rey, pues lo respetaba. Y estos, mientras estén de diputados y ahora en el Estado, es que lo respetan. Y claro, la responsabilidad de estar en el Estado, de pactar unos presupuestos, de repartir el dinero de la Unión Europea,
de ver las condiciones de verdad que te pone la Unión Europea para estos pactos, lo difícil que es, pues empiezan a decir, ostras, no es lo mismo ir a la contra siempre, es fácil sacar recursos para mi región, porque esto se va a cortar. Entonces necesitamos hacer una entente un poco más sin poder. Porque esa entrada de estos partidos les va a cambiar ya su forma de ser. Aparte de lo que yo comentaba, de que se pueden situar en esa dialéctica de, oye, los poderes regionales contrapesando a los centrales, etcétera. Pero esos poderes regionales, al entrar en decisiones del poder central, del poder del gobierno, pues es muy probable que cambien su perspectiva y que eso sea muy significativo. Lo que tú comentabas del tema de la séptima generación de izquierda, las influencias que vienen de América, etc. Eso sí que es muy importante, claro. Ahí jugamos en el plano de las placas de los bloques de países que luchan unos contra otros, que ahora estamos viendo que por un lado nosotros estamos integrados en el bloque europeo, pero también está el bloque de China, el bloque de Estados Unidos, ese bloque de Hispanoamérica que puede ser, no está configurado como tal, pero puede uno a entrar en liza. Lo que pasa es que, claro, ahí las variables son numerosas y llega un momento que se te escapa. Lo que pasa es que volviendo a la zona de nuestro territorio, pues ahí sí que tienes razón, que esa influencia puede llegar a ser muy importante, pero también tú lo has mencionado, Hugo, alguna vez. Siempre, o aunque sea de una manera implícita, ha estado ahí. Por ejemplo, Mariano Rajoy hizo el artículo aquel de somos los hispanos de Europa. Aunque no se hiciese de momento, siempre se coqueteaba con esa postura. Y también hay que mencionar que, claro, en la especie de dialéctica, en las especies de enfrentamientos o alianzas que se establecen en España, muchas veces vas intuyendo las líneas también. Vas intuyéndolas, por ejemplo, se veía incluso a nivel personal que Mariano Rajoy en ciertos momentos buscaba el confrontamiento con Pablo Iglesias, incluso había una sintonía personal, pero después también concuerda con esto que decimos, de la zona esta conservadora del Partido Popular que implícitamente ve a Hispanoamérica como un activo en todos los sentidos, y por otro lado su contraparte podría ser Podemos. Por otro lado podría estar otra pareja de contrarios aliados, podría ser el Partido Socialista, con ese cariz europeísta que tiene en muchas ocasiones, asimilándose con tesis europeístas, alemanas, etcétera, y por otro lado la derecha que se configuró alrededor de Ciudadanos, que ahora está arrumbada. Pero bueno, es el juego que muchas veces hablamos aquí de los contrarios que no son contradictorios, son contrarios, y en esa contrariedad unos a otros se van apoyando. Yo siempre pongo la imagen esta típica de la dresina, que es el vehículo que va por los raíles, donde uno aprieta en una palanca y etcétera. Y entonces eso puede Ojo que uno de nuestros malditos favoritos, Zapatero, en toda esta del paso de la quinta a la séptima populista, ha tenido un papel fundamental. Y como siempre decimos, medio en broma, pero medio en serio, como Orodo en Venezuela, como embajador plenipotenciario para Ibérica, que hoy Zapatero salió antes de ayer, recriminando a la Unión Europea que no participase en las elecciones de Venezuela, que casi él, como dice, está allí para evitar una guerra civil, que se dice pronto. ¿Y por qué está ahí? Él, además, como hombre de Estado, sigue en el Consejo de Estado. Hubo muy buena relación con Rajoy y con Iglesias.
De hecho, fue aquella cena con Bono, de Rejón, y que Pedro Sánchez no quería ver a Pablo Iglesias ni en pintura ni mitad del PSOE. O sea, entre bambalinas, pues el PSOE también tiene esa otra parte que es la que ha posibilitado el pacto, que aún salía Pablo Iglesias en el Parlamento leyendo mensajes de Zapatero. Mira lo que me dice, que aprobemos tal. Es decir, bueno, que es más de fondo. Es que yo... Su historia, la influencia que tuvo en la época de la transición, al estar un poco apadrinado por el Partido Socialista Alemán y todas sus figuras. Pero claro, eso también lo comenta Hugo, yo creo que en algún Bacillelmo, que Zapatero vivió en sus carnes cómo Europa le trató y cómo se las gasta. Y entonces, claro, estos políticos que ya decimos que sufren esas pruebas de fuego son animales políticos todos y son gente que, aunque parezca que no, están curtidos. Pues entonces, en cuanto tienen oportunidad, no es cambiar de bando, es palpar la realidad política y... Bueno, y que en España eligen presidentes muy jóvenes y les queda mucho recorrido, ahí siguen dando. Pero hay dos ejemplos muy gráficos de esto. La entrevista de Pablo Iglesias con Beiras, que le dice que en 2002 es cuando abandona todos estos conceptos nacionalistas decimonónicos, ve que hay un movimiento popular, que tenemos un pie en América también los gallegos, que no hay que estar siempre mirando a Madrid, que ahora es Berlín el enemigo y el sur del mundo pues tiene unas ganas de prosperar, que se está parando. Pues ahí Beiras pues salen las mareas. Y Zapatero en el programa con Iglesias también le dice, la lección que quiero que aprenda, o sea, lo que más es que nuestro futuro es Iberoamérica. Dice, yo al llegar aquí al gobierno no lo veía porque claro, hay mil trampas, España está metido en negocio. Bueno, pues vamos cerrando el asunto. Después de este primer programa va a ser un poquitín pues de prueba y tal, y estamos en probaturas, pero bueno, eso es lo que hay. Vamos cerrando el asunto con Héctor y con Otón y que nos vayan ellos diciendo un poco, pues, cómo veis, yo lo que os propongo. Como el otro día yo escuchaba en Extremo Centro a un diputado de Ciudadanos en el que más o menos venía a decir que dentro de 20 o 30 años España va a tener verdaderos problemas. Él veía Bildu, la aprobación de estos presupuestos y la entrada de estas fuerzas políticas como un problema. A 20, 25 años, se decía él. Y ese problema lo va a potenciar la propia dinámica europea. A mí me da la impresión de que este gobierno se ha sentado y que inevitablemente dentro de él ya está esa corriente iberoamericana de política con la que va a tener que lidiar la Unión Europea, no sé si para bien o para mal. Haciendo política ficción, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis el futuro del gobierno y cómo veis esta historia para cerrar ya? Venga, Héctor. A ver, pues a 20 o 25 años, desde luego, no va a preocupar estas cosas. A la escala en lo que estamos moviendo de áreas y del 60% de la población mundial va a estar en Asia, los recursos están en Iberoamérica y África, y estos van a ser escalas menores. O sea, la de la política española del País Vasco y Madrid, no sé qué, va a quedar no desconfigurada, pero debajo de otros muchos problemas a una escala tecnológica y política que los desborda, y ese es el problema, que van a tener que echarle imaginación porque no hay capacidad de administrar eso desde territorios ya periféricos y pequeños. Entonces creo que eso, pues todos los países ahora intentan nadar y guardar la ropa al mismo tiempo y no se va a poder. Por eso la Unión Europea, pues a pesar de venir de grandes conflictos, permanece, porque permanece frente a terceros. Entonces España tiene un problema demográfico, tiene un problema de productividad y tiene un problema de encaje en el mundo. Pues dentro de eso, al revés, yo creo que
es el principio de la solución lo que está pasando, de la solución, de una de las soluciones, que se empieza a reconfigurar el Estado con los nacionalistas sin ser tan nacionalistas, ni el Estado tan liberal centralista en términos del siglo XIX. Hay que pensar la configuración del mundo desde otros términos que nos llevarían lejos a analizar, y por hoy creo que ya hemos dado unas pinceladas. Venga, Otto, dale, acaba tú. Sí, Hugo, yo te doy mi opinión un poco así cerrando, que bueno, de mano un análisis a 20 o 30 años de cómo va a estar España, yo no me aventuraría a hacerlo porque son tantas las variables que sería imposible, pero bueno, yo con respecto a España es lo que en inicio comentábamos, que esta nueva situación con la entrada de estos nuevos partidos, bueno, no es tampoco ni calificarlo de positivo o negativo, pero sí que yo reincido en lo que os comentaba, que me parece una cierta continuidad, una agregación de partidos que se mueven en la línea donde otros partidos similares o de su mismo espectro pues estuvieron y colaboraron, etcétera. En el fondo también estos tremendismos es muy propio de análisis en cierto modo partidistas, lógicos, de cada tendencia, pero que responden, mira, precisamente hace poco estuvimos discutiendo sobre el tiempo, responden a tiempos diferentes. Uno es el tiempo de una serie de personas que están integradas en unos partidos, tienen sus intereses personales, etcétera, y otro es el tiempo del conglomerado de una nación, de las instituciones de una nación, que tienen otros tiempos, que son más largos, diferentes y muy difíciles de calcular y de calcular. Pero bueno, el análisis de la situación de España, que se puede calificar por ciertos sectores de tremenda, muchas veces lo comentamos entre nosotros, hay otros países que quizás se vean con muy buenos ojos desde aquí, pero que tienen problemas gordísimos en su interior, como son, por ejemplo, Francia, tiene un problema gordísimo de integración de una parte de la población. Alemania también tiene muchísima inmigración. Aquí solemos tener una inmigración que viene enlazando con el tema anterior de Hispanoamérica, que es bastante integrable porque tiene un pasado común, hablamos nosotros, una nematología católica muy concordante con la que hay aquí, etcétera. Y entonces, al final, quizá haya que relativizar también esas calificaciones tremendas. Esto de estos partidos independentistas, vamos a ver cómo evoluciona. También lo que yo comentaba al principio sobre el tema de Madrid, donde va a surgir un nuevo poder que parece que se opone, que choca y confronta con estos poderes nacionalistas. Hace poco salió el tema de la acusación a Madrid como paraíso fiscal, etcétera, pero también puede entrar dentro de esa dialéctica de confrontación que se fomenta y por cada parte se necesita para seguir avanzando en ciertas en la gobernanza del país, vamos. Al final esto es lo que comentaba antes, que estos contrarios en cierta manera se necesitan y también en ocasiones se fomentan unos a otros para que el otro esté ahí y le replique en el sentido que él desea que le replique, etcétera. Bueno, esto lo podemos tratar más en extenso en otros programas y nada. Un saludo a todos. Una manera de afinar la máquina. Bueno, chicos, pues vale, un saludo. Ya todos tenemos que hacer cosas, niños, cenas, así que vamos a ir replegando y despidiéndonos. Adiós, Héctor. Venga, pues un saludo, un placer. Hasta luego, Tom. Adiós. Y nosotros cerramos aquí el programa. Hasta otra. Vendrán más Valcillemos y vendrán más mejores y mejores cosas. Venga, hasta luego. Bueno, aquí termina la tertulia y ya ven, termina así, termina un poco a la brava, pero bueno, está bien.
Espero que podamos meter otro reinicio y en otro momento pues volver a hacer otra tertulia un poquitín más preparada. Se nos ocurrió ahí en un momento, yo aprendí los programas en un día a ver cómo funcionaba, la cosa no salía muy bien. Bueno, pues ya se saben las cosas de los principiantes. Supongo que los profesores que se han visto obligados, y estos sí que tenían que hacer una labor seria, no como esto que es un hobby, a dar clase telemáticamente, estarán hasta el puñetero moño de todos estos programas y softwares. En realidad yo tendría que negarme a hacer esto, sería el espíritu de un tipo que se proclama a sí mismo como un viejuno, pero he caído como cualquier otro. Así que nada más y hasta que salga otro Vacillelmo y yo no abdico de seguir haciendo mis programas radiofónicos sin mostrar este careto feo que tengo. Así que hasta la próxima y nada más.